Y lo que quiero que extraigan, el destilado de esto, es que primero, las políticas tienen que ser sumamente sencillas. No establecen detalles. Son totalmente agregadas. Y no podemos mezclar muchas opciones, porque si no nos vamos a enredar. ¿Ya? Y que esta metodología, ojalá nunca la sigan. Porque es de prueba y error. Pero muchas veces no tenemos otra opción. Y después vamos a ver programación matemática que nos va a entregar el caso del plan óptimo. Pero que también tiene sus problemas. ¿Ok? Porque lo tenemos que formular y porque lo tenemos que resolver el problema. Muy bien, hola, hola. Entonces dice, el ejemplo dice lo siguiente: un fabricante de repuestos para camiones ha desarrollado un pronóstico mensual para su línea de repuestos más importante. ¿Está viendo todo su repuesto o está viendo solo ese repuesto? O sea, va a ser un plan para ese repuesto, cuando debería ser un plan genérico, absolutamente, para todos los productos. A eso es lo que me refiero. La siguiente tabla presenta un pronóstico mensual para el primer semestre. Tenemos la demanda esperada y los costos que tenemos para las diferentes opciones que podemos implementar: almacenamiento, subcontratación, tiempo normal, tiempo extra, contratación, despido, está todo. ¿Ok? Y el dato que siempre tenemos que tener: hagamos esto por política o lo hagamos por planificación, por matemática programming. Siempre necesitamos los datos de los rendimientos, las eficiencias, las tasas, los tiempos de fabricación. Llámenlo como quieran. ¿Se fijan? Dije eficiencia, rendimientos, tasas de producción, tiempos de fabricación. Me da lo mismo como le llamen. Pero tienen que tener siempre a mano algo que les permita transformar cantidad en tiempo. O tiempo en cantidad. Eso es lo importante. El producto. ¿Sí? Entonces dice, cada unidad de producto requiere 1.6 horas de trabajo. Horas hombre. Para mí eso es tiempo de fabricación. El inverso se llama razón de producción. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Este, si arriba queda el tiempo, para mí se llaman tiempos de fabricación. O tiempos de proceso. También puede ser. Y si es al revés, unidades por unidad de tiempo, es tasa de producción. Algunos les llaman los rendimientos y tienen diferentes nombres. Muy bien. Y falta un datito, que obviamente que falta, a mí siempre me faltan cosas. Ah, no, está abajo. Los planes alternativos que nosotros vamos a explorar y vamos a resolver. Plan número 1, mantener una fuerza de trabajo constante tal que cumpla con la tasa de demanda promedio. Entonces, si tenemos una curva de demanda, fíjense que los primeros meses la curva de demanda está abajo y después sube, ¿no es cierto? En términos de demanda, nosotros vamos a producir la tasa de demanda promedio. Es decir, PT, la producción en cada periodo, va a ser igual a la sumatoria de las demandas dividido por 6. Tasa de demanda promedio. Y eso quiere decir que en los primeros 3 meses nosotros vamos a acumular inventario y lo vamos a desacumular en los próximos 3 meses, en los últimos 3 meses. Y por eso dice, entre paréntesis, cambio de nivel de inventario. Es decir, esa es la herramienta que estamos ocupando para igualar oferta con demanda. Plan número 2, mantener una fuerza de trabajo constante tal que cumpla con la tasa de demanda más baja. Es decir, PT, para todo T, va a ser igual al mínimo del conjunto de las demandas en el conjunto T de tiempo. Y después dice, y cumplir con la demanda a través de subcontratación. ¿Bien? Es decir, si el primero, tal vez por eso se le llama gráficamente, si el primero decía que nosotros íbamos a trabajar a una tasa de producción promedio, perdón, una tasa de producción igual a la tasa de demanda promedio, ocupando inventario aquí, desocupando acá. El segundo lo que dice es, usted va a trabajar a la tasa de producción mínima, es decir, mi oferta está ahí, en la curva inferior. Y todos los meses me va a faltar capacidad y eso lo voy a suplir con subcontratación. ¿Se entendió? Y el tercero dice
variación en la fuerza de trabajo mediante la contratación y el despido. Eso quiere decir que mi curva de demanda tiene que ser igual a mi curva de oferta y la voy a igualar contratando y despidiendo todos los meses. ¿Se entendió? 3 políticas fáciles de implementar. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan y cuál es el presupuesto? Algunas cosas básicas. Estos planes no son proyectos, es decir, no parten hoy y terminan en 6 meses. ¿Okay? Es decir, en 6 meses no despido a la gente y me quedo en cero de nuevo. ¿Okay? Sino que tienen continuidad operacional. Pero siempre voy a tener que necesitar lo que se llaman las condiciones de orden, es decir, cómo estoy yo hoy día. A pesar de que el tiempo empieza en 1 y termina en 6, el tiempo lo vamos a comenzar en 0. Y el tiempo 0 es lo que tengo yo hoy. Yo hoy día tengo 7 operarios. ¿Ven? Condición de orden. Y no tengo nada de inventario. Ok, eso es lo otro. Mi inventario hoy es 0. Y lo otro es un dato para manipular, si es que se necesita, no siempre es necesario, la mano de obra. Es decir, ¿qué significa un operario? ¿Qué significa un trabajador? Y los trabajadores lo puedo trabajar como workers, trabajadores, o lo puedo trabajar en tiempo. ¿Ok? Y para mí un trabajador o una jornada completa, en este ejemplo, para que funcione, son 160 horas mensuales. ¿Okay? A pesar de que es distinto, pero lo único que va a cambiar es un número. ¿Estamos? Eso es un trabajador. Recuerden que todo esto todo tiene que ser sencillo. Los cálculos son simples y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Abra su planilla, yo voy a abrir la mía. Y yo voy a borrar todo. Si quieren, borren todo. Y esta planillita, que solo sirve para este problema, ¿bien? Claro, Excel todo como específico, contiene arriba lo que nosotros vamos a llamar el plan, que se refiere a cuánto voy a producir, cuánta gente necesito, cuántos niveles de inventario. Y abajo tiene los ítems presupuestarios. Y después que terminemos el plan, voy a transformar el plan en un presupuesto. ¿Estamos? Muy bien. Todos los cálculos tienen que ser terriblemente sencillos. Y lo que tengo es la demanda, que es fija. Y tengo otro dato que es la cantidad de trabajadores. Y esto es una regla de Motechniak, que nos va a servir también para programación matemática. Los inventarios siempre se miden al final del periodo. Los trabajadores se miden al comienzo de los periodos. Y todo el resto se mide durante el periodo. Y eso nos permite a nosotros establecer ecuaciones, como por ejemplo, que la cantidad de trabajadores que yo requiero al comienzo del periodo T es igual a la cantidad de trabajadores que yo les tenía al comienzo del periodo anterior, más lo que contrato al comienzo del periodo actual, menos los que despido al comienzo del periodo actual. Y eso se llaman restricciones de divergencia o continuidad de flujo, que se usan para inventario, mano de obra y muchas cosas más. ¿Estamos? Entonces, al ponernos de acuerdo cuando medimos, ¿no es cierto?, las cosas, nos permiten establecer ecuaciones coherentes. Eso. Vamos viendo entonces. Entonces, ¿cuántos trabajadores yo tengo hoy? 7. Etcétera. Bueno, y aparte que traté de ser lo más claro posible, ¿no es cierto?, trabajadores disponibles al comienzo del mes, ¿no es cierto? El inventario se mide al final. Bien. Vamos con los cálculos. Con los cálculos que son. ¿Cómo tienen que ser? Simples. Muy simples, muy simples. Vámonos con nuestro primer cálculo ordinario. ¿Sí? Entonces nuestro primer cálculo es, bueno, ¿cuánto vamos a producir? Y el plan número 1, por favor. ¿Nos puede leer el plan número 1? ¿En cambio en el nivel de inventario? Sí. ¿El primer cálculo propio? No, el primer plan. ¿Qué es lo que dice? Ah,
plan dice muy Fuerza de bien. trabajo constante. Ese. Tal que, Tal que se cumpla con la tasa de demanda promedio. muy bien. Entonces, todos los meses, PT, que es cuánto yo voy a producir durante el periodo T, va a ser igual a la sumatoria de X con T, desde T igual a 1 hasta 6, dividido por 6, que son 6.150, dividido por 6, no tengo idea cuánto es, así que tienen que ayudar. ¿Ustedes tienen claro? 1025. 1025 unidades mes. Estamos todos de acuerdo que eso es lo que debo producir porque eso es lo que dice el plan. Y el plan es fácilmente interpretable, o si no, no es en base a política. Listo. 1025. Si yo produzco el mes 1, 1025 unidades. Hola, hola. Si yo produzco el mes número 1, 1020, durante el mes produzco 1025 unidades y me demandan 850, entonces al final del primer mes me va a quedar en inventario 175 unidades. Si el segundo mes yo produzco 1025 unidades y me demandan durante el mes 700 unidades, entonces respecto a ese mes me va a quedar al final 325 unidades que se van a juntar con lo que ya tenía acumulado anteriormente para hacer un total de... No tengo idea. Muy bien. Ah, ya lo tienen. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Está hecho. Está hecho. Ahí. Ah, sí, entonces ya. No hacemos nada. Bien. Muy bien. Si el tercer mes me demandan 1025 y a mí me demandan 800, entonces me van a quedar al final con respecto a ese mes 200, los que se van a juntar con lo que tengo en el periodo anterior para hacer un total de 725. El siguiente mes me demandan 1025, pero me demandan 1200, me quedo corto en producción porque me faltan 175 unidades. ¿De dónde los saco? De la que tengo guardado en inventario. De los 700 y tanto, entonces al final, 725. Sí. Entonces al final de ese mes me van a quedar 725 menos los 125, que hace un total de 550. listo. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, hagámoslo como ecuación. Entonces este sería este de aquí menos este de aquí, pero mi ecuación está incompleta porque en realidad es este de aquí más, entonces, claro, porque deberían empezar a ser menos 700. En realidad debería haber partido aquí en 0. Y como estoy trabajando a una tasa de producción que es igual a la tasa de demanda promedio, evidentemente al final del periodo 6 me voy a quedar en 0. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muy bien, en este plan, que es como súper simple, yo tengo que incurrir en costos de producción, seguro, ¿no es cierto? Voy a incurrir en costos de inventario, seguro, y voy a incurrir en costos de mano de obra, le tengo que pagar a eso. Entonces ahora yo voy a calcular cuántos trabajadores yo requiero para hacer esas 1025 unidades. ¿Bien? Porque lo tengo que multiplicar por su remuneración. Y aquí uno puede hacerlo por cuánto yo pago por trabajador o lo puedo hacer por hora hombre. ¿Bien? Esa es una lección del planificador. Da lo mismo. Y voy a hacer mi segundo cálculo ordinario que tiene que ver con el cálculo de cantidad de personas. A todo esto, ustedes ven que todos estos cálculos son absolutamente determinísticos. No estoy absorbiendo variabilidad, no estoy absorbiendo nada. Y la pregunta son, ¿cuántos trabajadores yo requiero? ¿Ok? Entonces mi cálculo, que lo voy a hacer así para tratar de formalizarlo en una ecuación, es que yo tengo que producir 1025 unidades al mes. ¿Sí? Cuando una unidad la hago en 1.6, ¿está bien? 1.6 horas hombre.
Entonces ahí yo tengo cuántas horas hombre requiero, ¿sí o no? Trabajadores expresados en hora hombre para hacer estas 1025 unidades. ¿Sí? ¿Muy bien? Cuando 160 horas hombre son una jornada completa. ¿Correcto? Y esto sería la cantidad de trabajadores que yo requiero al comienzo del periodo T para hacer estas 1025 unidades durante el periodo T. Entonces pareciera que la cantidad de trabajadores que yo requiero son PT, es decir, cuánto produzco, dividido por 100. ¿Sí o no? Porque hasta donde yo sé, 1.6 dividido por 160 es 1 partido por 100. Y encontré una relación que me va a cortar el camino para los otros planes. Y esto es válido para todo T perteneciente a T. Si yo tengo que hacer entonces 1025 unidades, ¿cuántos trabajadores que requiero al comienzo del mes T? Porque todos los meses voy a hacer 1025 unidades, necesito 10,25. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tomar una decisión. O trabajo con fraccionario, es decir, yo efectivamente tengo 10 trabajadores y tengo uno que me trabaja un cuarto de jornada, o tengo 11 trabajadores, número entero, fácil, ¿no es cierto? Y esos 0,75 que me sobra, lo dedicaré a otras cosas. Pero no voy a volver a calcular cuánto voy a producir. ¿Ok? No vuelvo a calcular. O sea, no porque tengo 11 trabajadores, sí, explotación, voy a producir más porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la demanda sigue siendo la misma. ¿Sí? No porque produzca más me demandan más. ¿Bien? Entonces, ¿queremos trabajadores fraccionarios o queremos trabajadores enteros? ¿Enteros? Muy bien, perfecto. Han tomado la peor decisión de su vida. ¿Y por qué? Porque los problemas enteros son más complicados que los problemas continuos. ¿Sí? Siempre que hay algo bueno, pareciera, mi corazoncito dice que tienen que ser trabajadores enteros, hay algo malo. Siempre. Así es el yin y el yang. Positivo o negativo. El lado de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo voy a cambiar mi formulación ahora y voy a decir que WT en realidad es el cajón superior de PT partido por 100. ¿Qué es el cajón superior? Es el entero superior. ¿Ok? O redondear punto más en Excel. ¿Vamos? Con 0 fracción. Bien, entonces yo sé que necesito 11. Pero recuerden, por favor, no volver a calcular que puedo producir más. Eso no tiene ningún sentido. ¿Hay subcontratación en este plan? No. ¿Hay contratación y despido en este plan? No, pero sí tenemos una condición de borde que dice que yo hoy día tengo 7 operarios y para producir las 1025 unidades necesito 11 operarios. Por lo tanto tengo que contratar, es como un efecto colateral, tengo que contratar a 4 operarios, ¿estoy bien? Sí, a comienzos del mes junio. ¿Okay? A comienzos del mes. Si alguien quiere hacerlo al final del mes anterior, no hay problema. ¿Ok? Pero la ecuación respectiva tiene que estar bien formulada. Muy bien, muy bien, muy bien. Y una vez que yo tengo hecho mi plan, me voy a la parte presupuestaria, que también está en forma automatizada porque los costos están automatizados. ¿Hay almacenamiento? Estos son los, ¿cómo le llaman? Partidas presupuestarias. ¿Sí? O ítem presupuestario, almacenamiento. ¿Existe aquí arriba en el plan almacenamiento? Sí. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta almacenar cada unidad? $5 por unidad de tiempo al mes. Si es que no me equivoco. Entonces, si yo tengo que al final del periodo 1
tengo almacenado 175, son 175 por 5, que me da 875. 500 por 5, 2500. 725 por 5, 3625 y así sucesivamente. En este plan también tenemos que pagarle a la gente. Tengo 11 operarios y hago mi tercer cálculo. Claro, porque lo que dice en el costo, hay dos formas de verlo aquí. ¿Qué es lo que dicen los costos? Que estamos pagando $5 por hora hombre, ¿o no? ¿Ustedes tienen los costos? Sí. ¿Sí? ¿Son $5 por hora hombre? Entonces, en términos remuneracionales, ¿no es cierto? Si pago $5 la hora hombre, cuando 160 horas son una jornada completa, entonces estoy pagando 5 por 160, $800 por jornada completa, ¿sí o no? Entonces, $800 por jornada completa por 11 son 8.800. ¿Ahora sí? Muy bien. Y finalmente, contratar a una jornada completa me sale $200. Eso es lo que dicen los costos. Entonces, si yo tengo que contratar a comienzos del periodo 1 a 4, entonces esos son $800. Hay una falencia en este plan. No está el costo de producción. El 200 que está aquí por consideraciones. Acá, 4 Ya. por 200 que te cuesta contratar una jornada completa. Pero ya lo tienes en Excel, ¿no? No, porque esta es la remuneración. Este es el costo de la contratación, el anuncio de la vacante, la capacitación, la Ya, perfecto. reducción Ya. de... ¿Sí? Muy bien. Ah, Falta aquí, anoten que falta el costo de producción. ¿Ok? El costo de producción en particular depende de la empresa cómo haga su contabilidad. Pero existe sin lugar a duda una forma de hacer la contabilización del costo de producción que es la mejor que existe en el universo del mundo mundial. ¿Bien? Que es imputación por tiempo. Las tres principales partidas que tiene el costo de producción son materia prima, mano de obra y uso de máquina o inversión. En este caso la mano de obra la estoy trabajando aparte. Por lo tanto el costo de producción solamente debería tomar materia prima y uso de máquina. Perfecto. Pero en este problema no está, así que anoten ahí que en este problema no lo vamos a considerar. Es un error mío. ¿Ok? No haberlo considerado. Alguna vez lo voy a implementar. Materia prima y Uso de máquina. Es decir, por ejemplo, cuando tú te subes a un transporte público y pagas tu pasaje, estás pagando, o sea, hay una partición de ese pasaje que va a mano de obra, otro a la inversión en el bus y otro, bueno, ahí no hay materia prima, pero inversión del bus. O sea, en cierta forma estoy pagando la inversión con cada ticket. Y, claro, gasto operacional. Gasto operacional. Muy bien. Plan número 1, ¿cuánto vale? Y almacenamos acá. Plan 1. Vale 63.725. Muy bien. Entonces yo voy a ir donde el jefe y le voy a explicar este plan. ¿Ok? Y se lo voy a explicar para que lo entiendan. ¿Y el jefe quiere detalles? El jefe quiere que le explique que el primer mes vamos a tener almacenados 175 unidades y que el segundo mes vamos a tener almacenados 500 y que vamos a ir almacenando para después almacenar. ¿Le interesa eso al jefe? No. Y yo lo voy a explicar de la forma más simple posible el plan a mi jefe. Y le voy a decir, jefe, para suplir la demanda durante los próximos 6 meses, lo que vamos a hacer hoy día es contratar a 4 personas y vamos a producir todos los meses 1.025 unidades. Y el costo de ese plan es de $63.750. Y con eso yo creo que es suficiente, porque le acabo de dar todos los tips importantes. Necesito contratar a 4 personas y cuánto vamos a producir todos los meses.
Pero no voy a entrar en detalles con respecto a cuánto vamos a mantener en inventario, por ejemplo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿No? Muy simple. ¿Y cuánto vale? Y vamos a hacer entonces el segundo plan. Porque sabemos que estamos en un sistema de prueba y error con planes simples. Profe, una consulta. Dime. Se supone que el proceso va a ser continuo. ¿Podría considerar al final de los 6 meses los despidos? Muy bien, es justamente lo que dije. Que esto no es un proyecto. Entonces yo no puedo despedir porque no sé cómo se va a comportar el futuro. Lo único que sé es que yo, si este es aceptado, lo voy a echar a funcionar y en 2 meses más o 3 meses más seguro veo 6 meses más hacia el futuro. A lo más deberíamos reevaluar para ver si mantenemos las condiciones. Correcto. Y con respecto a los operarios siempre va a tener condición de borde como el actual, que son 7. Profe, Dime. haciéndolo un análisis como a la movilidad, aquí me falta considerar como la merma del tiempo del personal. O sea, te falta mucho aquí. Ya. Te falta todo. Lo que estoy tratando de transmitir es, estos métodos de heurísticas funcionan si y solo si los planes son muy simples y fáciles de implementar, con cálculos muy sencillos. Mi recomendación, si es que tú quieres hacer cosas más sofisticadas, este no es el camino. No empieces a tunear la planilla Excel. De partida, no trabajes con planilla Excel. ¿Ok? Entonces, si yo quiero empezar a meter conceptos como, por ejemplo, más alternativas o más opciones para aumentar o disminuir mi capacidad productiva. Si quiero meter conceptos como tasa de producción variable, por ejemplo, variabilidad en el trabajo de las personas, y todo lo que se te ocurra, ¿ok? Tasa de producción, que depende de cada producto y que más encima es variable, tiene variabilidad, entonces mi respuesta es, vámonos a programación matemática, que es como lo que después vamos a ver, digamos. Y en programación matemática, cuando quieren meter el concepto de la incertidumbre, hay algo que se llama stochastic optimization, es decir, soluciones de optimización estocástica o robustas, soluciones robustas que incluyen la variabilidad en cualquier parámetro que tú quieras, demanda, producción, variabilidad de la fuerza de trabajo, lead time, lo que tú quieras. Es decir, soluciones robustas que te van a poner, por ejemplo, hay diferentes enfoques, pero una solución robusta podría ser, por ejemplo, aquella que te ponen en la peor condición de la incertidumbre. Entonces estáis protegido contra todo, pero también te da la media. Y en cierta forma tú eliges entre qué dos soluciones vas a estar y tienes el costo de las dos. ¿Se entiende, no es cierto? Porque finalmente estas cuestiones son como sistemas de apoyo a la decisión. La decisión finalmente la va a tomar alguien. Y lo que yo hago es apoyar esa decisión tal como lo acabo de hacer de una forma muy simple. Tengo un plan que vale 63.725. Y la idea, ¿no es cierto?, es que la solución que esté dando yo sea lo más robusta posible. Tú te diste al tiro cuenta de que esta solución tiene muchas varianzas que tienen que ver con variabilidad. Pero para eso necesito otras herramientas. Ok, vámonos al plan número 2. ¿Alguien me puede leer el plan 2, por favor? Dice mantener la Muchas fuerza gracias. de trabajo constante, tal que cumpla con la tasa de demanda más baja y cumplir con la demanda a través de la subcontratación. Perfecto. ¿Cuánto voy a producir todos los meses? 700, pero lo voy a escribir en forma más elegante. Todos los meses voy a producir el mínimo de los X tombo T sobre T perteneciente a T. Eso es lo que voy a producir. Que en este caso particular fueron 700 unidades. Entonces,
yo voy a producir todos los meses 700 unidades. Es decir, en total, yo voy a producir 4.200 unidades. Para producir esas 700 unidades, pero vámonos a producción primero, centrémonos en producción. El mes número 1 me demandan 850 y yo solo voy a producir 800. ¿De dónde voy a sacar las 150 que me faltan? ¿Qué es lo que dice el plan? Subcontratar. Que nosotros vamos a subcontratar. ¿Cuántas tenemos que subcontratar? 150. Es decir, siempre vamos a subcontratar la diferencia entre la demanda y lo que yo voy a producir, que es el mínimo. Y por lo tanto voy a subcontratar en total 1.950, que es justo lo que yo necesito para sumarle a mi producción propia para llegar a igualar demanda a los 6 meses. ¿Se entendió? Perfecto. Pero para producir esas 7 unidades, o sea, esas 700 unidades, yo necesito operarios. ¿Bien? Y como nosotros ya tenemos una formulita, no tengo que calcular nada más. Entonces son 7.